como muchas personas de nuestra edad, más grandes, más jóvenes, que tienen mucha actividad diaria, llegaba un horario en el que me sentía muy cansada. Me vine a hacer el tratamiento, BioReset, y ya en el primer suero empecé a dormir mejor. El sueño profundo que hacía muchos años que no tenía, ese sueño profundo que te permite ese descanso y después aparte, empezás a tener mejores ideas, a pensar mejor. Bueno, en este nuevo episodio de Experiencia Padmasana tengo el agrado de recibir a Laura Salvans, que es comunicadora, creadora del método PROA y fundadora de Confluir, que es un espacio en donde se habla de la comunicación, de la transformación y de cómo el habla puede atravesar a las personas. Además es una gran amiga, así que bueno, muchas gracias por compartir este episodio conmigo. Un placer estar acá. Sí, Confluir nació como un espacio para trabajar con personas en su comunicación, en un proceso que va de adentro hacia afuera, porque yo considero que la comunicación, el proceso de comunicación comienza adentro. Yo trabajo todos estos bloqueos, creencias que muchas veces no nos dejan fluir en la comunicación y que más allá de trabajar con la oratoria, con la parte de la comunicación, del texto, me daba cuenta que había personas que sabían mucho de un tema y que cuando tenían que hablar frente a otros simplemente no fluía. Y que tenía que ver con creencias, con cosas que traemos del pasado, de la niñez, de experiencias, de cosas que escuchamos y que internalizamos como verdades absolutas. No me sale bien hablar delante de gente, me pongo nervioso, esto no es para mí. Entonces sentía que había que trabajar la comunicación desde adentro, porque todo el tiempo estamos comunicando. Claro. Queramos o no, todo el tiempo estamos comunicando, por acción u omisión. Bien, bueno, nosotros somos amigas, yo con Laura tengo un gran vínculo porque nos unió mucho, toda la creación de Padmasana siempre fue mi consultora, me encanta hablar con ella. ¿Y por qué la traigo a esta experiencia? Y es para que hablemos de eso que vos tenés en Confluir, traerlo a la consulta médica, porque siempre se habla de que el médico está apurado, la comunicación. ¿Qué pensás vos que es importante cuando estamos médico y el paciente con respecto a la comunicación? ¿Qué es lo que vos ves? Claro, como te decía, esto lo dijo Paul Václavic, creador de la comunicación humana. Es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos comunicando por acción u omisión, digamos, con postura, gestos, el tono de voz, la respiración. Entonces esto en la consulta médica es fundamental. ¿Qué hace a un paciente, a un médico bueno? ¿Qué lo diferencia de un médico excelente? Su comunicación. Porque podemos saber mucho, pero si no lo sabemos comunicar, esa información o ese contenido se pierde. Y comunicar mejor para un médico en lo que es una consulta frente a un paciente no solo trae beneficios para el médico, sino que también para el paciente y para el proceso. Porque un médico, lo más importante dentro de esa escena de la comunicación es la escucha. Fundamental, eso es lo que yo, también lo hablo con Adrián. Yo personalmente en este cambio que hicimos con respecto a Padmasana, yo noto la gente distinta. La gente está mucho más contenta, receptiva, el darte el tiempo, porque el tiempo es fundamental para una consulta. No es lo mismo una consulta de 10 minutos que una consulta de 30 minutos. A mí siempre me gusta hablar, pero lo siento que el paciente está de una manera distinta, porque vos cuando entra el paciente y empieza a contarte todos sus problemas y empieza a relatarte cuáles son sus dolencias, sus molestias, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando se va el paciente, vos le ves cómo viene y cómo se va. Entonces yo ahora lo que siento con el paciente es que se va de una manera distinta, se va como contento, como conforme. Antes me pasaba que no, a veces, no siempre, pero a veces como, sí, sí, después vemos. Bueno, ahí lo que hiciste, lo gestualizaste, no sé si se ve,
lo gestualizaste un gesto de que no iba en coherencia con lo que decía. Eso es escucha, es parte de la escucha. La comunicación no verbal tiene que ver con esa escucha. Los silencios también son parte de la escucha. Vos lo que viste ahí es una incoherencia entre lo que dijo y su corporalidad. O sea, te estaba diciendo sí, todo bien, pero su cuerpo te estaba diciendo todo lo contrario. Y yo sentía que adentro dije, es que no vuelve más. Y eso es parte de la escucha activa. La escucha no solo al médico no solo le sirve, digamos, para obtener información, sino que también le sirve para repreguntar. Sí. Porque vos quizás, como en este caso, escuchás que la paciente te dice una cosa, pero su corporalidad está diciendo otra. Entonces, esa información, que es valiosísima, te sirve para hacer una repregunta y obtener más información. Sí. Porque con más información vos podés hacer un mejor diagnóstico y darle como un contexto y comprender por qué se expresa de esa manera, qué hay detrás. Los silencios muchas veces ocultan un montón de información. Sí. Yo soy muy observadora y yo me doy cuenta, o sea, cuando viene el paciente, cómo se siente, le presto atención a todo, si es un paciente ansioso, si me quiere contar todo de golpe, entonces le digo, porque yo el otro día le decía a un paciente, mientras vos me estás contando, yo adentro también estoy pensando, porque él me va contando una historia, yo la voy haciendo como una red para llegar al diagnóstico, digo, bueno, esto se puede deber a esto y esto a esto, y voy haciendo toda esa red. Entonces, para mí, tener tiempo para escucharlo al paciente, para interpretarle su corporalidad y para poder darle un diagnóstico, para poder decirle, bueno, tenés que hacer esto o esto, porque también el diagnóstico que le doy y las indicaciones que le doy, porque yo le digo, tenés que hacer, y yo ya sé que no lo va a hacer porque no tiene tiempo, porque no quiere, o les pregunto si les gusta cocinar, si tienen su tiempo, cómo cocinan, cómo comen, dónde comen, todas esas cosas son fundamentales para mí. Y te las termina diciendo en la consulta, pero prestándole atención. Tal cual, porque vos te das cuenta que ese paciente es ansioso, te darás cuenta por su respiración, sí, por su postura, por su forma de hablar, por el tono, sí, por su corporalidad, un montón de información que quizás no te la dice, pero la ves teniendo esa escucha activa, prestándole atención a ese paciente. Y tranquilizándolo, los ojos. Porque viene como acelerado. El paciente que es ansioso viene como acelerado, como queriendo que vos le digas. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te explique? Porque también la sobreinformación en ese tipo de pacientes, la sobreinformación, si yo le digo podés tener tal o cual, como que ya la cabeza está en alerta y como que también es importante lo que le digo, cómo lo interpreta, lo va a interpretar y cómo lo va a llevar a cabo. Eso se llama rapport, o sea, prestar atención al estado en el que está la otra persona y ir acompañando desde tu comunicación a esa otra persona, porque eso es fundamental para que te escuche, para que se genere esa relación de confianza, porque si no se da esa relación de confianza, es muy probable o que el paciente no vuelva o que no siga las indicaciones como se las diste. Un montón de situaciones que se dan cuando no hay confianza entre un médico y paciente, o que se vaya a preguntar a otro profesional. Y en ese ir y venir muchas veces hay un riesgo, porque a lo mejor un buen diagnóstico dado a tiempo cambia de estar yendo de un lugar al otro y perdiendo ese tiempo que es muy preciado. ¿Qué pensás que hoy, en la atención de hoy, en el tiempo de hoy, como estamos con la tecnología y todo, qué pensás? Porque eso también, la tecnología es fundamental porque el paciente ya viene con una sobreinformación. ¿Qué pensás que le falta a la consulta médica? Vos también como paciente, si en algún momento fuiste un médico, ¿qué pensás de los médicos o qué es lo que vos evaluás o ves que le faltaría? Yo creo que justamente esto, más escucha activa, prestar atención a lo que realmente el paciente necesita, escucharlo, dedicarle tiempo de valor, mirarlo a la cara, porque ¿a qué le prestamos nosotros atención? ¿Qué miramos? Lo que encontramos valioso. Y si es otra persona que está sentada enfrente tuyo, no se siente valioso, no siente que le están prestando atención, muy probablemente eso repercuta también en el motivo por el cual viene a la visita. Claro. Sí, lo que pasa es que yo siempre por ahí les explico, tal vez es una justificación en vano, pero digo, cuando uno tiene un consultorio que tiene tiempos acortados, que tiene que meter tantos pacientes, o sea, como ese cálculo que uno va haciendo, sí, va haciendo que uno pierda, o sea, tal vez no es la intención del médico. Son pequeños detalles. Exactamente. Pequeños detalles que hagan sentir al otro importante, que hagan sentir al otro
que interesa, digamos, que lo que tiene para contar es de valor para el otro, digamos, que lo hagan sentir humano. Sí, lo que pasa es que vos, por ejemplo, viene el médico, se peleó, chocó, estacionó, no encontró lugar de estacionamiento, llegó justo a tiempo, o estás esperando que el otro médico que salga te dé el lugar para entrar al consultorio, entonces ya llegás con toda una energía, o sea, es muy difícil, por lo menos a mí me pasa, yo trato de llegar media hora antes, de tomarme unos mates, un té, de tranquilizarme, porque si no también el apuro, el paciente también lo interpreta y lo entiende, vos decís, pero también tiene que ver con el contexto social en el que vivimos, que tenés que tener 200 trabajos, ir a 25.000 lugares, ir y venir con los chicos, el auto, o sea, ya de por sí el tráfico, viste que es complicado, entonces ya venís con toda una carga emocional propia del paciente, que te tenés que encontrar con un paciente que ya viene, o sea, si viene a consultar con vos es porque hay algo que no está funcionando, hay algo que ya tiene un dolor, una dolencia y que necesita, o sea, si fue a buscar ayuda, ya viene con otra interpretación y se chocan como dos mundos, el del médico y el del paciente. Entonces, ¿cómo ves que se fusionen esas dos partes? Claro, ahí estás hablando también del médico como persona, que le pasan cosas igual que a cualquier persona. Pero, bueno, lo que pasa es que la escucha activa a lo que va es que cuando te sentás en el lugar, digamos, que tenés que atender a un otro, tenés que estar presente. Entonces es apagar tus conversaciones y estar presente para el otro. Todos tenemos conversaciones, todos tenemos esas conversaciones rumiantes todo el tiempo de, no sé, más las mujeres, de que tengo que ir a buscar a los chicos, tengo que pagar esto. Todos tenemos otras conversaciones cuando estamos. El tema es hacer este ejercicio de respirar, sentir que estás en donde estás en tiempo presente, aquí y ahora. Es re difícil, porque digo, si vos alquilás un consultorio, por eso el crear Padmasanas para nosotros nos dio todo eso que vos contás, todo eso yo lo pude lograr o lo pude alcanzar o adquirir a través de tener mi espacio, mi lugar, con mis colores, con mis olores. Pero digo, lo que me pasa a mí no es lo habitual. Claro, es lo que claro, vos lo que vas es a lo que te pasa como persona, el ser humano fuera de la profesión, digamos. Que somos un todo, un profesional, la persona, que también le pasan cosas como a cualquier persona. Es, en principio, ocuparse de uno mismo, ocuparse de ver qué me está pasando porque estoy corriendo, qué puedo hacer mejor. Son procesos internos que también te preguntás. Y esos procesos internos, y lo hemos hablado mucho en forma personal, o sea, para que haya cambio tiene que haber cambios también personales. O sea, primero hacer consciente. Que haber decisión. Claro, pero primero hacer consciente que hay algo que no está funcionando. Claro, tal cual. Después, decir, bueno, ¿cómo puedo modificar eso que no me está gustando? Y no quedarme en la queja, voy a hacer, o sea, llevarlo a la acción. Y una vez que vos lo llevas a la acción, es ejecutarlo y que sea, digamos, que sea materializado y decir, bueno, estoy en este lugar y quiero atender de una manera distinta. Yo lo he hablado miles de veces con vos. Che, vos sabés que el paciente se va de una manera distinta, lo veo con otra gestualidad, o sea, con otra cara, como que se va contento, tal. Eso también me fue dando, que lo hablamos siempre. Bueno, los pacientes que llegan acá son pacientes que tuvieron ese darse cuenta de decir, a ver, ¿qué me está pasando? Notaron a lo mejor que había algo en los videos que subís, en las cosas que decís, los síntomas, hicieron presente ese síntoma y pues por eso tomaron acción, vinieron a hacer algo para cambiar ese estado presente. Hablando de las redes, mucha gente me está comentando cuando vienen a la consulta, eso también, viste, el tema de las redes sociales y del movimiento de visualización y de la expresión, la gente me dice, sos igual en redes o hablas igual, o sea, se sorprenden de que primero no use filtro, que sea la misma persona, que les hable de la misma forma, o sea, como que ¿están acostumbrada la gente a estar como impostados? Bueno, no sé cómo sería la palabra. Ahí tocaste un punto que está relacionado con esto que decías antes. ¿Qué hacer cuando estás corriendo todo el día? Yo creo que ahí lo más importante es el tema de la autenticidad. Vos te mostrás tal cual sos, auténtica.
Sí, pero porque no se me Y ocurre. a veces, en esta vorágine de estar corriendo de un lado al otro, el médico llega así con sus problemas, por ahí esto de ser auténtico, también está bueno decirle, bueno, mirá, pedir disculpas, gracias por esperarme. Eso hace sentir al otro valioso, porque no es lo mismo que yo esté en una sala de espera 1 hora esperando al médico, que yo también tengo mis problemas, igual que el médico, a lo mejor tengo que ir a buscar a mis chicos, estoy llegando tarde. Y el hecho del reconocimiento, decir gracias por esperarme, te cambia. Sí. Te cambia la emoción del momento, por lo menos. Sí, eso es una de las cosas más importantes, que es el tema de la espera, porque nosotros, como manejamos nuestros tiempos, casi no hacemos esperar al paciente. Claro. Entonces ya de por sí ya entra distinto. No es que estuvo esperando, o sea, llegó, se sentó 2 minutos, tomó un vasito de agua, un caramelo y ya entró al consultorio. Sí, pero mira cómo cambia. Yo he estado ahora, hace poco, en salas de espera. Me han hecho esperar media hora. Ya me empiezo a inquietar, porque yo tengo un montón de cosas que hacer también. Sí, sí, obvio. Igual que el médico, o igual que... Ahora, entro y el médico tiene la deferencia de decirte gracias por esperar, discúlpame que me demoré. Te cambia. Sí. Cambia. Por lo menos tuvo el gesto. Exactamente. ¿Y qué pensás como este exceso de información en la gente y que ya sabe o googleó lo que le pasaba o el síntoma o como yo te decía, ya en redes te dio? Ese exceso de información, ¿cómo influye en el paciente? Bueno, pasa mucho que vienen, que van a las consultas, y yo incluso como paciente, o sea, hoy con la inteligencia artificial o con Google, buscas información, entonces ya caes con más información de la que hace 20 años o 30 años caía un paciente a una consulta. Sí, a una consulta de un médico que ni sabías quién te iba a atender porque no lo habías visto nunca. Tal cual. Entonces ahora ya sabes cómo habla, qué dice y a qué se dedica. Y encima ya vas con casi un diagnóstico, porque la gente viene, yo tengo tal cosa. Claro, en este caso lo fundamental es, primero, no ofuscarse ni enojarse con el paciente, porque es algo que ya se da masivamente, porque pasa mucho que a los médicos les molesta que el paciente llegue No, a mí me da gracia, porque ellos ya vienen diagnosticados, me da gracia. Pero ahora es parte de la conversación, sí, entonces sí. El profesional tiene que explicarle de la misma manera, sabiendo que el otro maneja ya lenguaje, léxico. ¿Te pasó que alguien se haya enojado, algún médico se haya enojado? Y he escuchado amigos médicos que se enojan, digamos, que no les gusta que la gente vaya y lea. Pero pasa con todas las profesiones y pasa con esto de la divulgación. Pasó siempre con el tema de la divulgación. Hay psicólogos haciendo divulgación, médicos haciendo divulgación. Ahora está como más naturalizado porque es parte ya de la profesión. Pero hace muchos años los que estaban en televisión eran recriminados por los profesionales, criticados. ¿Por qué? Porque bajaban el lenguaje específico a un lenguaje más llano para que la gente lo entienda, porque eso hace la divulgación, y eran criticados, denostados desde las academias, desde todos lados. Hoy es la forma, digamos. Me pasa que en la época de antes, esa persona que estaba comunicando a través de la televisión era la única fuente, o sea, era el Google de hoy. Claro. Entonces iba el paciente, no, porque el doctor dijo en la televisión, entonces como que tal vez es el Google de hoy no te puedes enojar con Google. Claro, entonces el lugar del profesional es generar un ámbito de confianza con el paciente. Si vos tenés un ámbito de confianza, el paciente siempre va a confiar más en una persona con la que se puede relacionar, en la que le puede ver la cara, en la que lo puede mirar a los ojos, que con lo que pueda buscar en redes o en la inteligencia artificial. Claro. Bueno, y con respecto a esta conversación, lo que es experiencia Padmasana, Laura tuvo la oportunidad de poder acceder a BioReset 360 más. Primero, contame cómo te sentiste, cuáles fueron tus beneficios, en dónde viste las mejorías. Bueno, yo llegué a Padmasana, además que porque somos amigas, llegué porque había escuchado, había investigado sobre los beneficios del suero, y como muchas personas de nuestra edad, más grandes, más jóvenes, que tienen mucha actividad diaria, llegaba un horario en el que me sentía muy cansada, muy débil. 7 de la tarde, que sentís que la energía baja y que no podés pensar. Y me vine a hacer el tratamiento, BioReset, y ya en el primer suero empecé a dormir mejor. El sueño profundo que hacía muchos años que no tenía, ese sueño profundo que
te permite ese descanso y después aparte, o sea, empezás a tener mejores ideas, a pensar mejor. Sobre todo vos que trabajás en forma intelectual con un montón de personas, ahí es donde más hincapié, yo siempre les digo, si trabajan de forma intelectual van a ver que... Claro, la claridad mental, fundamental, pero que está muy asociada con el sueño. Sí, eso sí. Y otra de las cosas que yo siempre hablaba al principio cuando te contaba, porque sobre todo tenía que ver con cómo viene el paciente y cómo se va el paciente. El paciente me termina abrazando y diciéndome, te quiero mucho. Y digo, ¿cómo puede pasar en un mes que haga un tratamiento? ¿Cómo puede ser? Es que eso es lo que se genera con esta relación del 1 a 1. El paciente se siente mejor y se siente agradecido. Y además de darle, porque nosotros no solamente ponemos el suerito, se lo pegamos y se lo inyectamos a la vena. O sea, es una experiencia, es un lugar agradable, darle una música, un ambiente confortable, un café, un té, o sea, todo eso también va viviendo la experiencia. Y eso es lo que si yo voy agregando cosas, bueno, le voy a ofrecer esto y voy a hacer lo otro, como que veo mucho mejor la recepción del paciente y como que se va más contento. Es una experiencia, como decía una activista norteamericana, Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, pero no olvidará cómo le hiciste sentir. Increíble. Es una experiencia. Claro. Bueno, muchas gracias por venir a mi espacio y a charlar y a contar tu propia experiencia. Gracias de corazón por todo lo que haces todos los días conmigo, porque la verdad he descubierto una mujer increíble. Tener ideas que nos unen y cada vez encontrar, porque hacemos la actividad de cerámica y que nos reímos mucho. Sí. Gracias, Laura, gracias por mostrarme esa mujer maravillosa que sos, por la comunicación mostrármela de una manera distinta. Siempre tengo ganas de hablar con vos y contarte lo que me pasó desde la experiencia, que vos me puedas ayudar, el aporte también que has hecho en todas las, bueno, Verónica también, mis consultoras, con la revista Caras, con la editorial, siempre aportando el granito de arena, embelleciendo los textos. Gracias, realmente muchas gracias por todo lo que me das día a día. Bueno, es mutuo y un placer haber estado acá, pasar por Padma Sana.